Buenas tardes con todos y bienvenidos a la última semana del curso de estrategias digitales para crear entornos virtuales de aprendizaje. Esta es la cuarta semana y hemos venido trabajando 3 semanas anteriores en el uso de herramientas para crear estos entornos virtuales de aprendizaje. En esta semana veremos herramientas para yo poder desarrollar cuestionarios, exámenes en línea de manera sincrónica, asincrónica. Veremos también ciertas herramientas que van a permitir que me van a permitir realizar rúbricas también de evaluación. Vamos a hacer una pequeña revisión de mi aula virtual de la unidad 4. Antes quisiera hacer una pequeña presentación de mi parte. Soy Heriberto Soto, soy ingeniero informático, tengo una maestría en gestión tecnológica también. He sido docente en varias universidades de tercer y cuarto nivel. He dado cursos de capacitación también en la parte informática en mi institución donde laboro. Aparte de eso, soy administrador de las plataformas virtuales que manejamos en esta institución. Entonces tengo cierta experiencia que me van a permitir a mí poder ayudarles a ustedes a reconocer, a buscar otras herramientas que me permitan a mí tener esa diversidad de programitas con las que yo puedo ir cambiando la metodología, la forma de enseñanza, la forma de realizar los cuestionarios también, utilizando varias herramientas. Vamos a ver aquí distintas herramientas. Dejo también dentro de mi aula ciertos enlaces para que ustedes tengan el acceso a los mismos y puedan de una forma más tranquila, más relajada, poderlos revisar y ver con cuál se acoplan mejor. Sí, yo podría decir, estos de aquí son los mejores, pero como digo, todo depende del círculo con el que estamos trabajando, ¿sí? ¿Cuál es mi público objetivo? Tengo entendido que ustedes son docentes desde la primaria básica hasta universidad, entonces no podemos mezclar ciertos tipos de herramientas para niños como para personas ya adultas que están en edad universitaria. Sí, entonces aquí ustedes van a tener esa diversidad de herramientas a las cuales pueden acceder. Bueno, como les mencionaba, vamos a hacer una pequeña vista general del curso. Aquí estamos haciendo una pequeña presentación. Aquí hago una presentación mía, ya lo hice ahorita, pero bueno, nuevamente duran minutos, es un minuto, menos de un minuto, entonces no se van a aburrir mucho, así que tranquilos, no se asusten. Tenemos dentro del material de estudio también una presentación más amplia de todo lo que se va a ver durante el curso, de cada uno de los temas que veremos. Dentro de esto también he colocado un material de estudio. Esto le pertenece a un docente, Jorge Albornoz, que me pareció bastante interesante y se acopla bastante a lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Habla específicamente de lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, por eso quise agregar este material, que como ustedes pueden ver está en dos versiones, la versión digital y la versión imprimible. No podría ser de otra manera. Nosotros que estamos dando el curso debemos utilizar las herramientas que proporcionamos. Aquí está la publicación en Calameo. Ustedes la pueden ver. La pueden ampliar, claro, obviamente, para ir viendo. Entonces, son estos materiales que ya los docentes, los tutores anteriores de las 3 semanas anteriores les han facilitado, con el objetivo de que ya vayan acostumbrándose un poco al uso, al manejo de estas herramientas, a la utilización de estas herramientas, que no son para nada difíciles. Por el contrario, son sumamente sencillas. Sus versiones libres contienen lo básico que nosotros podemos utilizar y que necesitamos utilizar como docentes mismos. Ok, entonces está la versión imprimible también. Si no les gusta mucho la parte digital, la pueden leer como un PDF o descargarlas a su tablet, a su celular e irle revisando. En materiales complementarios tenemos los links a varios tutoriales que, en mi forma de ver, son los más apropiados, los más utilizados en esta última etapa, considerando que estamos en una etapa de confinamiento por el tema de la pandemia. El uso de estos materiales se ha hecho cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces estamos poniendo a su
disposición este tipo de materiales. Este tutorial de Lucidchart es una herramienta que me permite a mí hacer mapas mentales, infografías, etcétera, para dar la información de otra manera un poco más, un poco distinta de la convencional, ¿no? De la actual, la que siempre hemos trabajado, que es en modo texto. Es otra forma de presentar esa información. Como hemos visto, la parte de lo de que son rúbricas, las diferentes formas que tenemos para hacer las rúbricas, diferentes herramientas que tenemos para trabajarla. ¿Ok? Tenemos los formularios de Google, que la mayoría de ustedes lo han de haber utilizado. Son bastante buenos, bastante necesarios cuando yo quiero hacer un tipo encuesta, preguntarles cómo asimilaron la materia o para ver en qué nivel se encuentran de conocimiento. Un tutorial de Kahoot, creo que ya todos ustedes lo han utilizado. Esta es una muy buena herramienta para los niños, los más pequeños, los no tan grandes, los de etapa primaria y básica. Creo que es una herramienta bastante interesante para ellos que se tiene. El Creately, que también es otra herramienta que ya han visto aquí ustedes. Es Slido, que van a ver conmigo, que vamos a hacer una presentación igual. Yo he realizado un tutorial haciendo un cuestionario rápido con esta herramienta. Es el que publico yo, ya más adelante lo vamos a ver. Y de esto lo vamos a trabajar el día jueves en la siguiente videoconferencia. ¿Sí? El Socratip también, que me permite a mí evaluar a los alumnos, que también lo vamos a ver el día jueves. Pero ustedes ya pueden ir adelantando la revisión del mismo. Y uno de los mejores programitas para hacer rúbricas es el Rubistar, a mi modo de ver. Insisto, tienen total apertura ustedes para seleccionar el programa que más se acopla a sus necesidades. Sí, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, no podemos trabajar rúbricas en los distintos niveles. Todo depende de qué nivel nos encontramos, cuál es mi público objetivo, como les mencionaba. Entonces, hay varias herramientas. ¿Ok? Acá hay otro material justamente del profesor Albornoz, que me pareció interesante, algo un poco más amplio de lo que es la parte de la educación virtual, ¿no? Sí, entonces, no es obligatorio la lectura de este, pero es interesante para los que quieran un poquito conocer algo más. ¿Ok? Seguimos trabajando, seguimos visualizando mi página y podemos ver que tenemos en las actividades entregables. Tenemos solo 2 actividades entregables. Sí, considerando que es la última semana y todo lo que ustedes han visto en las 3 semanas anteriores lo vamos a utilizar aquí. ¿Ok? Vamos a tratar de usar todas esas herramientas para hacer la presentación de mis trabajos. Tenemos en la unidad guía 1, actividad 1, la unidad 4, tenemos la guía didáctica. Por favor, también les invito a que la revisen. Aquí ustedes van a poder ver los contenidos día a día, qué es lo que se les recomienda a ustedes realizar y el desarrollo propio de cada una de las actividades. ¿Sí? Tengo entendido también que ustedes han venido trabajando en forma grupal durante estas 3 semanas. Me parece que la primera semana yo no me opongo a que sigan trabajando los mismos grupos. Si alguien no está en algún grupo, por favor que se trate de unir a uno de estos grupos que están trabajando. No digo hacer nuevos grupos porque hasta acoplarse nuevamente, sé que la mayoría de ustedes son compañeros o conocidos, pero a veces ya se ha trabajado de una forma en un grupo, mantenerla así. Por mí no hay ningún inconveniente. Lo que sí les pido es que estemos dentro de un grupo. ¿Sí? No voy a recibir trabajos, como dice la presentación, no se van a recibir trabajos individuales. Es que yo no estoy en ningún grupo. Tratemos de acoplarnos a un grupo, porque es uno de los objetivos del curso, ¿no? También trabajar sobre todo en mi semana, en mi tema, siempre me gusta el trabajo grupal, que es mucho más, se desarrollan de mejor manera las actividades. ¿Ok? Esto es con respecto a la guía de la actividad. ¿Sí? Tenemos un feedback, el tutorial de Slido que les mencionaba. Aquí también se va a colocar, no está visible, se va a colocar un tutorial de Moodle, que es la herramienta o la plataforma virtual más utilizada por
a nivel mundial, es muy buena. Y los links para las distintas videoconferencias, ¿sí? Vamos a mantener el mismo link para las 3 sesiones del jueves y el próximo sábado. Entonces no hay ningún inconveniente. En base al tutorial de Moodle vamos a realizar también nosotros una actividad colaborativa no calificada. Es justamente para ver cuál es la comprensión que ustedes tuvieron en aplicar estos conocimientos, sobre todo en Moodle, que me parece que es bastante interesante. A propósito de esa actividad no calificada, daré un punto adicional a quien lo realice, ¿sí? Entonces, no es obligatoria, ¿sí? Depende de ustedes si la quieren realizar o no, no es obligatoria, pero permitirá también a ustedes conocer un poquito más sobre este tipo de herramientas que manejamos. Y por último tenemos mi webmix, el Symbaloo, que ustedes también ya lo han trabajado desde la primera semana, entonces conocen perfectamente bien esta herramienta. Creo que no necesito dar mucha información al respecto. Lo que yo voy a pedir es que a través de Symbaloo ustedes me hagan llegar sus tareas, ¿sí? Entonces vamos a ir creando nuevos enlaces y de esa manera ustedes me van a enviar simplemente el enlace para yo poder revisar las tareas. En mi Symbaloo yo he puesto algunas herramientas que me parecen necesarias, apropiadas para este tipo de curso que estamos realizando. Por ejemplo, Kahoot, Quizzes, Question Pro, que lo vamos a ver más adelante, Socrative, que son las herramientas que me van a permitir a mí hacer este tipo de exámenes tanto sincrónicos como asincrónicos. Tenemos lo que es perdón, el Creative, el Wakelet, Lucidchart, que ya les mencioné hace unos momentos, está Telegram. Sí, hay varias herramientas. Rubystar también debe estar por ahí. Varias herramientas que me van a permitir a mí conocer un poquito más. Y más que todo, conocer es dejarles la pica, ese gusanito, ¿no? que tenemos los docentes, los que nos gusta dar clases, investigar un poco más sobre las distintas herramientas. Nuevamente insisto, no estoy casado con ninguna de estas herramientas, no exijo no obligo que sean estas herramientas que yo estoy poniendo aquí, sino más bien con las que ustedes se acoplen de mejor manera a su trabajo, a sus estudiantes. Insisto, hay varias herramientas que se pueden acoplar tanto a nivel básico, pero estas mismas no se pueden utilizar a nivel medio o universitario. Sí, debemos trabajar en ese sentido, buscar, investigar un poquito más cuáles son ese tipo de herramientas que me van a permitir a mí ir mejorando mis presentaciones. Lo visto anteriormente en las 3 semanas, mejorar ese tipo de presentación. Tratemos de salirnos de ese paradigma de que todo debe ser textual, todo debe ser en formato de texto. Tratemos de utilizar estas distintas herramientas que, insisto, por la pandemia nos han obligado hasta cierta forma a inmiscuirnos en este tipo de conocimiento ya más tecnológico. ¿Ok? Entonces, este es un breve repaso de mi unidad. Vamos a ir trabajando poco a poco, como les digo, sin ningún compromiso, sin vergüenzamente, como suelo decirlo. Si tienen dudas, si tienen alguna consulta, por favor, tenemos varias formas de comunicarnos. Está Telegram, está la propia plataforma, esta plataforma virtual, con mensajes, con mensajería, o pueden enviar los foros al docente, las preguntas al docente. Y yo estaré pendiente día a día de sus distintos comentarios que haga. Ok, entonces hice una pequeña presentación para esta primera videoconferencia que tenemos. ¿Sí? Entonces, si me permiten unos segundos, vamos a poner, insisto, como hemos visto, estamos utilizando el mismo tipo de programas que se han venido trabajando con nuestros compañeros tutores de las semanas anteriores. Ok, nuevamente entonces, bienvenidos a la primera videoconferencia de la 4ª semana. Insisto, es la última semana que vamos a trabajar. A veces puede ser la más cansada, pero nada, con ganas, con ánimo, con ñeque. Son los últimos conocimientos que vamos a obtener. Lo que sí quisiera es ir compartiendo ese tipo de experiencias que se tienen, tanto ustedes como yo. Va a ser una
un trabajo bastante interesante porque vamos a retroalimentarnos, ¿sí? En doble vía. Ustedes para mí y de yo para ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a ir iniciando. Primero, una bienvenida nuevamente a todos ustedes, docentes. Gracias por estar presentes en esta videoconferencia. Deseando de todo corazón que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de salud, protegidos dentro de casa. Todos estamos esperando que esta pandemia ya pase, ya termine, ya culmine toda esta época tan difícil que nos ha tocado a todos. Okay, entonces, mis deseos de bienestar, de salud para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Okay. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta videoconferencia? Por un lado, como les mencionaba, son todo lo que se trata, todo lo que tiene que ver con rúbricas. Las rúbricas que se van a ir elaborando dependiendo de cada una de las actividades que nosotros estemos o vayamos a desarrollar. Vamos a revisar ciertas herramientas que me van a permitir a mí elaboración de rúbricas. Si ustedes conocen alguna otra, están más familiarizados con esas otras herramientas, podríamos conversar, podríamos hacer un feedback, como les dije, una retroalimentación el día jueves que vamos a tener la reunión y por ir conversando cuáles son los temas, ventajas, desventajas del uso de una o de otra determinada aplicación. Y por otro lado son los cuestionarios, tanto sincrónicos como asincrónicos, que nosotros tenemos la facilidad de encontrar esas herramientas para poder realizarlos. Hay muchos tipos de programitas ahorita que me permiten trabajar en forma inmediata con mis estudiantes para ver cuál fue el nivel de comprensión. Es más, algunos docentes me decían que las utilizan es para ver si realmente están en clases los muchachos, ¿no? Porque en algunos sitios, sobre todo en universidades, los muchachos universitarios están con el audio prendido pero con la cámara apagada. Entonces hacen este tipo de juegos interactivos, cuestionarios para ver cómo está ese nivel de atención que tienen cada uno de los estudiantes. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas y objetivos de esta semana? Yo soy del pensamiento de que todo debe ser trabajado con alegría, con entusiasmo, las ganas de conocer nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas posibilidades de mejorar mi forma de presentar, ¿no? Que sean un poco más variadas, diversificadas. A veces trabajar con una misma herramienta aburre a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes. Sobre todo los que están en una edad escolar básica, son muy pilas, son súper despiertos y ellos siempre están buscando algo más, algo distinto, algo parecido pero diferente, ¿no? A veces con cambiar simplemente un color de fondo o la imagen, ya a los muchachos, a los más pequeñitos sobre todo, les causa un poquito de sorpresa, de admiración. Entonces esas ganas de conocer este tipo de herramientas y con entusiasmo, ¿no? Porque ahorita todo lo que hacemos, tanto ustedes como yo somos docentes, nos gusta, estamos fascinados con esta forma de enseñar a nuestros alumnos y de aprender enseñando, porque mientras nosotros más vamos enseñando, más vamos retroalimentándonos, más vamos conociendo esa herramienta. Les habrá pasado a ustedes, a mí me pasa eso siempre y es súper divertido, súper chévere el tener esa propia retroalimentación. O sea, yo mismo me hago una retroalimentación de lo que ya conozco, digo, eso también está interesante o que he buscado, investigado y ya conozco un poquito más. ¿Ok? El trabajo grupal, como os dije hace unos minutos, en la conformación de los grupos, para mí es súper indispensable. Me considero un trabajador que le gusta trabajar en forma grupal para poder tener lluvias de ideas de distintos compañeros. En mi caso, todos somos informáticos, pero siempre tenemos distintas formas de ver una actividad o una tarea que debemos realizar. ¿Ok? Entonces, el objetivo que vamos a alcanzar con todas estas reglas, con todo ese entusiasmo, es de conocer las herramientas apropiadas para realizar, por un lado, las rúbricas,
apropiadas a nuestros estudiantes, y por otro lado las distintas herramientas que me van a permitir a mí realizar quiz, cuestionarios, pequeños formularios o encuestas para poder establecer dentro de mi aula. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos. Vamos a empezar con lo que son las rúbricas. Yo aquí he puesto los títulos principales, rúbricas, y estas son las herramientas que me van a permitir a mí hacer los cuestionarios en línea instantáneamente, tanto sincrónicos como asincrónicos. Vamos a ver quiz, speakers, dependiendo del tiempo, a ver si alcanzamos Question Pro, ¿sí? Que es una herramienta bastante similar a lo que es los formularios de Google. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que son rúbricas. Yo he puesto tres ejemplos de rúbricas. Hay algunos más, pero básicamente son los que se usan a nivel general. La mayoría de las personas utilizan este tipo. Por un lado están las listas de cotejo. ¿Sí? Las listas de cotejo, ¿qué son? O sea, a veces decimos listas de cotejo. ¿De qué se trata? ¿Sí? Simplemente son listas de aspectos que yo voy a calificar. ¿Sí? Son tipos de criterios que yo voy a establecer dependiendo de una actividad de aprendizaje que he elaborado. Tenemos varias ventajas para esto. Son fáciles de elaborar, son súper sencillas de elaborar. Se presentan o mediante las listas de cotejo, lo que yo hago es presentar de forma clara cuáles son los aspectos que voy a analizar. ¿Ok? Entonces, me facilita a mí que exponer al estudiante que sepa cómo es mi criterio de calificar. ¿Sí? Y otra ventaja es que es muy sencilla de utilizar para los alumnos, para el docente. Son muy fáciles, muy intuitivas, son de fácil comprensión, y estas están más que todo dirigidas al grupo más pequeño de niños, ¿sí? A los niños de niveles más chiquitos, más básicos, de prebásica, los primeros grados de educación básica. ¿Ok? ¿Cómo se establece esta lista de correos? La establecemos mediante el establecimiento, perdón, la redundancia, de objetivos claros. Estos objetivos debemos determinar de estas actividades que yo quiero realizar con mis estudiantes. De la actividad yo voy a sacar de ahí un objetivo. Tiene que ser lo bastante claro que puedan comprender mis estudiantes. En base a esta lista, en base a este objetivo, perdón, yo lo que voy a establecer criterios. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a tomar en cuenta, que voy a considerar para realizar esta calificación? ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el contenido, el formato, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero estos criterios no quedan solo ahí. Debemos desarrollar estos criterios, debemos explicar este criterio, debemos decir de qué se trata este criterio. Por un lado, para que los estudiantes sepan, tengan claramente determinado qué es lo que se requiere, qué es lo que el profesor requiere que que ellos como estudiantes alcancen. Entonces debe ser lo más claro posible cada uno de estos criterios. Ya cuando tengamos establecido todos estos criterios, esta lista de criterios desarrollados, debemos establecer el peso que vamos a dar a cada uno de ellos. ¿Sí? Ese peso también debe ser establecido de una forma clara, súper sencilla para los estudiantes. ¿Cuál es el que tiene más peso? ¿Cuál es el que tiene menos peso? ¿Y por qué hacemos ese tipo de distinción? Y por último está la verificación. Como les mencionaba, es un aspecto de rúbrica, una lista de cotejo que está más encaminada hacia los niños más pequeños. ¿Se lo puede aplicar a los más grandes? Sí, pero está un poquito más dirigida hacia ellos. La mayoría de docentes ha de haber utilizado este tipo. Entonces la verificación, el último paso de la lista de cotejo es la verificación. Cuando son niños muy chiquitos, está un simple sí o no. ¿Ok? Perdón. O un logra o no lo logra en ese sentido de los criterios. Perdón, es un poquito fónico. Por otro lado tenemos la escala de apreciación. ¿Qué es una escala de apreciación? Lista de cotejo y escala de apreciación.
tiene un concepto muy similar. Lo que me permite aquí es evaluar un nivel de logro de las tareas alcanzadas en el desarrollo de una competencia, de una actividad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi ventaja? Es que me permite también tener o realizar una retroalimentación apropiada al estudiante. Es decir, que dependiendo de esta escala de precisión, yo les puedo decir, ok, tú cumpliste esto, pero te faltó esto y esto debe ser realizado de esta manera. Una retroalimentación que ustedes lo manejan de mejor manera, ese aspecto. Los pasos, al igual que la lista de cotejo, vamos a poner un título a mi escala de apreciación, considerando el tipo de producto que yo deseo. Si es una tarea, perdón, una acción, un producto, etcétera. Vamos a crear por lo menos tres criterios en el que nosotros queremos que se logre alcanzar ese nivel de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Estos criterios van a tener un aspecto a evaluar, ¿sí? Siempre debemos considerar lo que se quiere observar, qué es lo que se quiere observar en esta forma de evaluación. Deben estar ordenados, debemos tener estos aspectos deben estar ordenados paso a paso para que el estudiante no se pierda y diga, a ver, primero debo hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto y finalizamos con esto para alcanzar ese objetivo. Debe ser una redacción muy breve, muy sencilla, para que sea de mayor claridad para cada uno de los estudiantes. Los niveles de logro también deben ser ubicados desde el más óptimo hasta el menos óptimo, ¿sí? Siempre tomando en escala descendente y tratar de no asociar en la última escala la calificación de 0. Olvidemos el 0, esa calificación no existe ya desde mucho tiempo atrás. La mínima calificación que se pone es 1. Ahí también ese aspecto queda ya en ustedes, ¿sí? ¿Cuándo es lo que vamos a utilizar este tipo de rúbrica o de forma o la escala de apreciación? Es cuando queremos cuantificar un grado o el nivel de alcance de aprendizaje que ha tenido el estudiante. Sí, ¿cuál es ese nivel, ese grado que ha alcanzado el estudiante? Esto lo podemos hacer mediante observación, poniendo algún puntaje o mediante proporciones, o sea, porcentajes de alcance de estos objetivos que hemos visto. Y por último lado tenemos a la rúbrica. La rúbrica yo la defino como una matriz donde tengo tanto en filas como en columnas mis criterios de evaluación y mis niveles de logro para estos criterios. Esto me va a permitir a mí evaluar de una forma objetiva, detallada, cuál es el desempeño de mi alumno en el aprendizaje sobre determinada actividad, sobre determinada tarea. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla esto? Por lo general lo que hacemos es desagregamos estos criterios o desagregamos los logros en criterios, mejor dicho. ¿Sí? Vamos a crear los distintos criterios, tal cual, muy similar a las dos anteriores que hemos visto minutos atrás. Vamos haciendo esa desagregación, esa lluvia de criterios en este sentido. Vamos a asignar un peso de acuerdo a la complejidad de cada uno de estos criterios, del posible alcance de estos criterios, el conocimiento de estos criterios. Vamos a ir desde los niveles los principales, los de mayor puntaje, por decirlo de alguna manera, hasta los de menor, tal cual el anterior, ¿no? Los niveles de logro, por lo general, los más utilizados son excelente, suficiente, insuficiente y deficiente. Todos estos varían de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a cada criterio que se va a ir utilizando. Sí, eso debemos tener bien definido cómo vamos a ir desarrollando los distintos niveles de aplicación. Como les dije, todos deben ser detallados, descritos de una manera precisa, simple y muy detallada, ¿ok? Para que le permita al estudiante
determinar qué es lo que se requiere, qué es lo que nosotros queremos obtener a través de su realización de las tareas de las actividades. Para esto nosotros podemos emplear porcentajes, que alcanza el 80%, se alcanzó el 70%, etcétera. Podemos crear términos con respecto al alcance, al alcance de los objetivos. Podemos también poner un detalle de que se elaboró o no se elaboró propuestas, se mencionó 3 o más características, utilizó 3 o menos autores, varios de ese tipo de criterios que podemos hacer. Como les digo, de la manera más detallada, más simple, más precisa posible. ¿Ok? A cada uno de estos criterios, a estos niveles, le vamos a poner un peso, lo vamos a cuantificar, vamos a poner un peso establecido, lo que sí debemos, sobre todo al máximo, ¿no? al primero, al que es, por ejemplo, al de excelencia. Vamos a poner un peso específico, pero debemos recordar que la suma de los 4, dependiendo del número de criterios que ustedes tengan, la suma de estos criterios debe sumarme el valor total del puntaje de mi materia. Sí, del examen, más bien. Entonces, esos son los criterios que hemos visto hasta aquí que se pueden utilizar. Insisto, hay muchos más criterios de evaluación, hay muchas más formas de realizar este tipo de rúbricas. ¿Ok? Ok, en la hora de hacer las actividades vamos a trabajar, vamos a revisar todo el material que tengamos disponible dentro del aula. Vamos a apoyarnos en estos tutoriales de las distintas herramientas que yo les he presentado para que ustedes puedan tener de una manera un poco más visual, didáctica, cómo se van a realizar. ¿Sí? Vamos a trabajar en grupo como les mencionaba. Aquí un pequeño resumen de la clase para terminar un poco ir terminando este tipo de presentación. Vamos a hacer un resumen de los 3 resúmenes principales, ¿no? Hemos visto las evaluaciones, las herramientas para evaluar. Hemos visto también, vamos a ver, mejor dicho, lo que son las herramientas para ir creando los distintos cuestionarios. Y por último, que esto lo veremos en la próxima videoconferencia, es cómo ir creando estos exámenes en línea, sobre todo utilizando la herramienta de Moodle, que es como les digo, la plataforma virtual que se utiliza. Ok. La tarea grupal, vamos a revisar actividades 1 y 2, vamos a trabajar en equipo, mantener los mismos equipos que hemos venido trabajando desde el primer momento para no tener ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, esta era la presentación que yo tenía para esta tarde. Les agradezco su atención. Ahorita vamos a dar paso a unos breves comerciales. No, mentira, vamos a pasar ya al uso de las herramientas en sí del curso. Bueno, continuando con la inducción de esta tarde, vamos a ver 2 herramientas por cuestiones de tiempo. Vamos a ver 2 herramientas, Quizzes y Question Pro. ¿Sí? Vamos a empezar con Question Pro. Es una herramienta muy similar a lo que es Google Forms. ¿Por qué les presento esto? Yo he tenido en un curso anterior que yo tuve, preguntaban los profesores, estaba dando un curso a docentes, ¿qué otro tipo de herramientas se pueden utilizar para hacer este tipo de encuestas, para ver cuál es el nivel de entendimiento sobre una materia, o cuál es el nivel con el que llegan los alumnos a cada una de sus cátedras? Entonces decían, pero por favor no me diga Google Documents o Forms de Google, porque es muy utilizada. Entonces, investigando, me pareció súper interesante esta Question Pro. Como ustedes pueden ver aquí, tienen el Question Pro, el acceso, o dentro del aula virtual, en mi webmix de Symbaloo, está el Quizzes y el Question Pro. ¿Sí? Simplemente dan clic aquí y les envía directamente a la página de inicio. La suscripción es la suscripción básica de cualquier otra herramienta. Iniciamos en forma gratuita
es limitado, pero creo que es lo suficiente como para nosotros poder desenvolvernos y desarrollar este tipo de encuestas que queremos hacerlo en una forma súper rápida, súper ágil y súper sencilla para nuestros alumnos más que todo. Y para nosotros mismos. Así evitamos también mucho, nos evitamos un poco de trabajo. Yo soy de la idea, no inventarnos el agua tibia, o sea, no queramos crear algo más complicado o querer utilizar algo más complicado. Si tengo a la mano herramientas que me van a permitir a mí, por un lado, hacer mis encuestas, mis cuestionarios de una manera fácil, ágil y rápida, utilicemos. Y así evitamos utilizar otro tipo de herramientas que son excelentes, muy buenas, pero tienen un nivel de complejidad un poco más alto, no más elevado. Entonces, es mi forma de pensar, ¿sí? Totalmente respeto lo de cada uno de ustedes, pero creo que si yo tengo a la mano herramientas, simplemente las utilizo y las reutilizo y me baso en lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, esta Question Pro podemos realizar ya en encuestas de una manera súper sencilla. Insisto, de una forma muy similar a la que maneja Google Forms. Yo tenía aquí una de prueba que la había realizado minutos antes para justamente no perder mucho tiempo en esta inducción. Y ustedes pueden ver, pongo la pregunta, pongo las distintas opciones que quiero que me respondan, que se escoja uno. Esto tomé de un cuestionario, ¿no? Puedo añadir más preguntas y ustedes pueden visualizar, se me abre los distintos tipos de preguntas que tengo, básicas, avanzadas. Dentro de las básicas tenemos las más comunes, las de selección múltiple, donde yo puedo seleccionar una o varias, o puedo hacerle un menú desplegable, ¿sí? Es bastante interesante también, es más chévere, visualmente más atractivo. Tenemos tipo caja, tipo texto, que se pueden ir escribiendo en las encuestas. Bueno, las calificaciones gráficas, el lector de imagen, esto es más para los chiquitos, para ponerles las caritas felices, las tristes, neutrales, etcétera. Si queremos ordenar, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, es muy similar a lo que es los formularios de Google. En la parte avanzada, claro, cuando ya queremos tener algo más, ya la herramienta pide suscribirse, ¿no? Ya son pagos ese tipo de avances que nosotros tenemos aquí. Y el library, si no me equivoco, es para agregarle o sea, crear preguntas sobre preguntas, crear un banco de preguntas más bien, ¿sí? Entonces podemos ir añadiendo de otras encuestas que yo he realizado con anterioridad. ¿Ok? Entonces vamos a ir a las básicas, vamos a poner una de selección desplegable, por ejemplo. No sé qué pasó aquí. Creo que esto es para la versión paga, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Me parece que sí, que es para la versión paga. Bueno, vamos a escoger otra pregunta. Vamos a escoger una de selección múltiple. Vamos a seleccionar aquí el tipo de la pregunta. ¿Qué día de la semana menos le gusta? ¿Sí? Puedo poner cualquier cosa. Opción 1 vamos a poner los martes. Opción 2 vamos a poner el jueves. Podemos ir añadiendo más opciones. Sí, y por último pongamos los lunes, sí, que es por lo general el día de la semana que menos le gusta a la mayoría de gente. Podemos ir añadiendo preguntas y vamos a ir trabajando de esa manera. Sí, entonces ya pueden ver, tengo, aquí se me crearon las otras preguntas. Sí, aquí vamos
vamos a poner a editar y le pongo, por poner cualquier cosa. Sí, y vamos a guardar la edición. Entonces aquí es recuerda que vimos la de la caja. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo para escoger. Aquí se me duplicó. Yo puedo borrarla. ¿Sí? Eliminar la pregunta. Sí, está trabajando. No se puede deshacer, me dice. Seguro que eliminar pregunta. Y me eliminó. Entonces quedó. Y se me eliminaron las otras preguntas. Bueno, insisto, perdón la torpeza de este momento. Se crea, como les digo, de una forma rápida las encuestas. Y lo que hacemos es simplemente copiamos el enlace, tal cual lo hacemos con Google Forms, y lo enviamos a nuestros alumnos. Esta parte de la parte superior de distribuir es una forma, cuando yo quiero enviar esto por correo, es lo que yo quiero indicar, ¿no? Que es para qué se trata la encuesta, por qué la voy a desarrollar, etcétera, etcétera. La parte analítica, donde yo puedo realizar estos tipos de informes sobre las respuestas, ¿no? que me han dado. Ustedes pueden ver aquí está pregunta 1, pregunta 2. Está en conteo, en porcentaje y todo el porcentaje que yo tengo. Igual la segunda pregunta. ¿Ok? Y la integración me permite, es bastante interesante esta opción porque me permite trabajar con otras herramientas, asociar con otras herramientas. Por ejemplo, las que tenemos aquí, Microsoft Dynamics, que me permite integrar este tipo de encuestas con trabajo de una manera un poco más grande, pero también me permite trabajar con herramientas propias de Google Analytics, Google Sheet, que son más entendibles para nosotros y que podemos trabajar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a lo que es Question Pro, les invito a trabajar con esta herramienta para que ustedes vean este nivel que tenemos de uso de estas herramientas. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente herramienta, que es Quizzes, que es una herramienta igual que está dentro de mi símbolo, el acceso directo. Ingreso al Quizzes, y igual es una herramienta no paga y paga, hay las dos versiones, la free, con un nivel un poco básico de trabajar, pero como la anterior, me sirve a mí a lo que yo quiero realizar, quiero hacer. ¿Ok? Para suscribirse de la misma manera, un nombre, la dirección de correo, y estamos dentro de la herramienta. Yo puedo crear aquí distintos tipos de cuestionarios, como ustedes pueden ver, crear una lección, crear o asignar una prueba, etcétera. Y es súper sencillo, se la puede trabajar desde los dispositivos móviles de los estudiantes. Entonces es una herramienta bastante sencilla de utilizar y divertida a la vez, ¿no? Porque les permite a los estudiantes trabajar con el celular cuando siempre prohibimos el uso de celulares. Ahora que están en casa, lo utilizan mucho más. Entonces, para que no se distraigan y que ocupen de mejor manera este tipo de dispositivos informáticos, que se utilice para bien. No digo que se utilice para mal en los juegos, también es una forma de distracción, pero en forma de ver se lo debería utilizar más para lo que es un poco de investigación, de revisión de las tareas y todo lo demás, antes de que estar sentados frente con un juego de moda. ¿Ok? Entonces, tengo aquí para crear este botón, crear me permite realizar o cuestionarios o lecciones dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Ustedes pueden ver, participe en vivo o de forma sincrónica con preguntas, cuestionarios, etcétera. Y la lección crea una experiencia dirigida por el instructor. O sea, dependiendo de cómo nos vamos acoplando nosotros a esto. Dentro de lo que es mi biblioteca, ahí se van a ir guardando todas las pruebas que yo voy a ir realizando durante un periodo determinado de tiempo. Los informes que se basan de acuerdo a cada una de las pruebas que se han realizado. Esta parte es importante, es cómo crear estos enlaces crear unas clases, mejor dicho, dentro de esta plataforma para ir creando para cada clase su cuestionario distinto.
O podemos, como ustedes pueden ver, importar desde una vista. Algunos de estos temas es ya con la versión paga, ¿no? Entonces sí son un poquito más avanzados. Como manejamos por un lado Classroom o el Teams de Microsoft, o algunos también pueden estar utilizando la plataforma de Moodle, no le vería mucho interés. Si lo que quiero yo es captar la atención de los estudiantes o ver el nivel de atención que tienen ellos sobre algún tema específico. Ok, entonces me voy a ir a biblioteca, insisto nuevamente por cuestiones de tiempo, yo ya tenía elaborado una pregunta. Sí, entonces aquí está mi pregunta, la misma pregunta que vimos en el ejemplo anterior del Question Pro. Sí, entonces y una vez que yo ya tenga creadas las preguntas, yo puedo ir a realizar esta prueba en vivo que se dice, como ustedes pueden ver aquí. Entonces damos clic aquí, como quiero, lo clásico o arriba del instructor, es decir, yo voy a ir avanzando pregunta por pregunta o simplemente ellos tienen un tiempo para contestar todas. Vamos a poner el clásico, solo tengo una pregunta, entonces no hay mucho problema. Voy a dar clic en continuar. Y esto es lo que los muchachos nosotros debemos enviarles, ¿sí? Deben ingresar a este KISS, a este enlace e ingresar este código que automáticamente les sale. ¿Ok? Entonces voy a copiarme este enlace. Lo voy a enviar. Y ya tenía establecido ese enlace de KISS. Permítanme un segundito. Yo ya me he enviado mi enlace a mi dispositivo celular. No sé si podrán observarlo. Sí, está ahí mi enlace. Y está la pregunta. Entonces yo le voy a dar clic aquí en iniciar. Y voy a darle clic en empezar también yo. Y ya damos clic en iniciar. Ya aparece mi usuario Beto. Como ustedes pueden ver tanto en la cámara como en la pantalla. Es el mismo usuario. Soy el primero en unirme, claro. Soy el único. Vamos a dar clic en iniciar y al mismo tiempo me está contando en la plataforma. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener el tiempo necesario para yo responder. Voy a responder. Sí, y ya me sale la respuesta. Voy a bajar un poquito el volumen. Ya tengo la respuesta establecida. Si esto lo hacemos con los estudiantes que tenemos, ya podemos ir haciendo esta cuestión. Tengo las preguntas, nuevamente voy a revisar. Es múltiple choice la pregunta, aquí está la pregunta. ¿Cuántos correctos, cuántos incorrectos me va a salir en este lado? Voy a poner fin para terminar. Y en primer lugar, claro, como fue el único que respondió, fue mal, pero le está tomando en consideración esto. Sí, podemos volver a jugar. Vamos podemos revisar, etcétera, etcétera. Vamos a dar clic en salir. Les dejo ahí la pica, el gusanito para que ustedes le sigan revisando. Y en la parte de informes vamos a tener el informe que acabamos de ejecutar. ¿Sí? Entonces no hay mucho que darle vuelta a esta plataforma, a esta herramienta. Es muy similar a Kahoot, muy similar a Slido, que vamos a verlo más en el próximo día jueves. Entonces, les invito a que utilicen esta herramienta, les invito a que la practiquen con sus estudiantes y vean también cuál es el nivel de interacción entre ustedes, el estudiante y la plataforma sobre todo. Con cuál se acoplan mejor ustedes y los estudiantes y que sea un sincronismo entre los tres, ¿no? Estudiante, profesor, plataforma. Entonces, ahí, a partir de ahí ustedes podrían determinar cuál es la herramienta más apropiada para aplicar en sus clases. Bueno, de mi parte es todo. Lo que teníamos previsto, justamente ya cumpliendo el tiempo requerido. Agradezco su participación esta tarde en esta videoconferencia y les invito a que revisen la plataforma, utilicen ya las herramientas que hemos venido trabajando desde 3 semanas anteriores. Revisen los tutoriales que yo les envío para este tipo de herramientas, para creación de exámenes, rúbricas, etcétera. Y se vayan familiarizando con cada una de ellas y se acoplen a una de ellas. ¿Okay? En las actividades están
cierto uso de herramientas, pero como les dije a minutos atrás, total apertura para el uso de la herramienta a la que más se acople. Lo que yo hago es dar más herramientas en las cuales ustedes pueden acceder a la información y ver con cuál mejor se hacen empatía con la herramienta, cuál mejor la pueden utilizar para sus distintos niveles de educación en los cuales son docentes. Nuevamente, muchas gracias por estar en la videoconferencia. La próxima reunión la tenemos el día jueves. Vamos a hacer otra videoconferencia que no es obligatoria, pero podemos hacer una retroalimentación de lo que se ha visto con estas tres herramientas. Muchas gracias a todos y buenas noches.